buenas tardes, mi nombre es Nicole y a continuación les hablaré acerca de la economía. ¿Qué es la economía? La economía es la ciencia que estudia los procesos de producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios. Según otras definiciones más aceptadas, la ciencia económica analiza el comportamiento humano como una relación entre fines dados y medios escasos que tienen usos alternativos. La ciencia económica está justificada por el deseo humano de satisfacer sus propios fines. Algunas veces, al definir la economía, se ha sustituido el término fines por el de necesidades humanas y se ha dicho de ellas que son ilimitadas. Ahora hablaremos sobre la importancia de la economía. La economía estudia la distribución de los recursos y mientras los recursos son limitados, las necesidades son infinitas. Es ahí donde radica la importancia del análisis económico en el mundo de los negocios, ya que comprende el papel del consumidor, el productor y de los mercados en los que interactúan. Para una empresa, el estudio de la economía fomenta su capacidad para interpretar fenómenos económicos, como la inflación, niveles de crédito, las políticas económicas, comprendiendo las consecuencias de no administrar eficientemente los recursos de las empresas y de los gobiernos. Una empresa debe coordinar los recursos escasos y limitados eficientemente para no quebrar, es decir, no gastar más de los que nos permiten nuestros ingresos, el flujo de caja y el estado de pérdida y ganancia. Sean nuestros instrumentos ideales para controlar los recursos. Ahora bien, hablaremos sobre la diferencia entre la microeconomía y la macroeconomía. ¿Qué es la microeconomía? La microeconomía es la que estudia el comportamiento básico de los agentes económicos como individuos o empresas individuales y los mecanismos mediante los cuales se les da valor o el precio a los bienes. Ahora bien, ¿qué es la macroeconomía? La macroeconomía es la que estudia el comportamiento de los grandes agentes económicos, resultando de la sumatoria de las actividades individuales, para así poder determinar la producción, el empleo, el consumo, el ahorro, el comercio exterior a un nivel de países o de regiones. Básicamente, la microeconomía, en otras palabras, sería la que estudia a las personas o empresas de manera individual. En cambio, la macroeconomía es la que los estudia de manera conjunta para... Escasez. Existen distintas formas de definir lo que es la escasez. Por ejemplo, se dice que es la falta o privación de los recursos más necesarios para vivir, o la falta o insuficiencia de los recursos para satisfacer una necesidad. También se dice que es la falta de recursos frente a las necesidades ilimitadas. En fin, podemos decir que la escasez es la discrepancia que existe entre las necesidades que son ilimitadas y los recursos que existen para satisfacer dichas necesidades, los cuales son limitados. Esta discrepancia entre ambos hace que las personas constantemente se encuentren tomando decisiones de cómo es la mejor manera en la que pueden invertir los recursos que poseen. Veamos este concepto de escasez con un sencillo ejemplo. Supongamos que un joven acaba de obtener su primer salario. Él tenía en mente poder comprarse algo de ropa para poder tener una mejor presentación en su lugar de trabajo. También había considerado en iniciar una maestría y también darse unas vacaciones. Por otro lado, él no había considerado que de su salario él tenía que dejar una proporción para cubrir sus gastos básicos: energía, agua, alimentación, vivienda, etc. Con este sencillo ejemplo podemos ver lo que es la escasez, es decir, el recurso que él posee, que en este caso es su salario, no le es suficiente para satisfacer todas sus necesidades. Y en este punto él tiene que tomar una decisión de cuál es la mejor manera en la que él puede invertir el recurso que posee. Por otro lado, en economía existen 10 principios, los cuales dicen así. Primer principio: las personas enfrentan disyuntivas. Es decir, que constantemente para poder obtener algo se tiene que renunciar a algo. Por ejemplo, si este joven decide iniciar la maestría, él tendrá que renunciar ya sea a sus vacaciones o a poder comprarse ropa nueva.
El segundo principio dice que el costo de algo es aquello a lo que se renuncia para obtenerlo. Es decir, las personas normalmente tienen que comparar el costo de lo que están renunciando con el costo de lo que han elegido. El tercer principio dice que las personas racionales piensan en términos marginales. Se dice que las personas racionales viven comparando constantemente el costo marginal de las cosas versus el beneficio marginal. El cuarto principio dice que las personas responden a los incentivos. Es decir, las personas normalmente toman sus acciones y sus decisiones en torno a X o Y incentivo. Por ejemplo, si la maestría tuviera un descuento en cuanto a la matrícula, este sería el incentivo que el joven tendría para poder optar por esta opción y renunciar ya sea a sus vacaciones o a la ropa. El otro principio dice que el comercio puede mejorar el bienestar de todos. Efectivamente, tanto para los países como para las personas, el comercio entre sí hace que éstas se especialicen en lo que mejor saben hacer y de esta manera se pueden obtener mayores beneficios y servicios. El sexto principio dice que los mercados son por lo general un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Tanto para las empresas y las personas toman sus decisiones conforme a los precios y también a sus intereses personales. El otro principio dice que los gobiernos pueden mejorar algunas veces los resultados del mercado. Efectivamente, se es necesario de instituciones que garanticen el derecho de propiedad de las personas y que les ayude a poder hacer el mejor uso posible de los recursos que son limitados. El nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. Efectivamente, se ha logrado comprobar que en los países donde las personas tienen mayor capacidad de producción y de servicio en sus trabajos, los trabajadores, la mayoría de las familias gozan de mejores beneficios. Cuando el gobierno imprime demasiado dinero y los precios incrementan, dice el noveno principio que el dinero como tal disminuye su valor. El décimo principio dice que la sociedad enfrenta a corto plazo una disyuntiva entre lo que es la inflación y lo que viene siendo el desempleo. La inflación y el desempleo no pueden coexistir, ya que si hay mucho dinero en circulación, hay más producción y esto quiere decir que la mano de obra aumenta, es decir, el empleo aumenta, pero se genera inflación. Por otro lado, si se controla la inflación, la dilución monetaria obliga a los productores a ser más conservadores y normalmente lo que deciden hacer es reducir los empleos. Mi nombre es Gabriela y estaré hablando acerca del análisis marginal. El análisis marginal consiste en determinar el beneficio o pérdida obtenida por una empresa o individuo al incurrir en un costo adicional. Es decir, con el análisis marginal se busca averiguar si es posible obtener una ganancia con un costo extra en específico. Por ejemplo, este puede ser la contratación de más personal o la fabricación de más unidades de una mercadería. En microeconomía se utiliza este término margen o análisis para la toma de decisiones sobre la venta, producción y precio. Visto de otro modo, mediante el análisis marginal se puede establecer el punto óptimo a partir del cual un determinado costo y precio se produce una maximización del beneficio. Para entenderlo mejor, imaginemos que los insumos que usa la empresa se vuelven más baratos. Entonces habrá mayor margen para reducir el precio de la mercadería si los costos variables son los más importantes. En cambio, si el costo fijo es el de mayor importancia para la empresa, la misma no tendrá tanta capacidad para ofrecer rebajas. En conclusión, el análisis marginal es fundamental para la estrategia de producción y operaciones. Así permite fijar un precio competitivo y proyectar los beneficios estimados del negocio. Por otra parte, el costo de oportunidad representa aquello de lo que renunciamos cuando tomamos una decisión económica.
Aparece en los agentes económicos racionales a la hora de tomar sus decisiones, tanto en la gestión empresarial y privada como en la política económica y en nuestra vida diaria, siempre con el fin de conseguir la mayor rentabilidad con nuestras decisiones. Por ejemplo, las empresas, independientemente de su tamaño y sector, tienen que tomar decisiones de inversión y financiación con el fin de optimizar los recursos disponibles y maximizar su beneficio. Otro caso se puede tomar desde el punto de vista político, ya que el gobierno, como gestor económico de los recursos y bienes públicos, decide en qué, cómo y cuánto gastar el dinero del contribuyente con el objetivo de maximizar los beneficios de la mayoría de los ciudadanos. En nuestra vida tenemos que tomar decisiones a diario y tenemos que analizarla aún más si cabe más si va incurrido un costo económico. Por lo tanto, el costo de oportunidad nace de la esencia de los recursos que son limitados. En la mayoría de los casos es el objetivo lo que se busca, como las buenas decisiones empresariales, pero en otras ocasiones está lleno de subjetividad, como en la política económica y en la toma de decisiones personales. Dependerá de quién lo valore para representar el costo de oportunidad. Por ello es necesario que a la hora de valorar el costo de oportunidad, presentar cuáles son los objetivos que se quieren maximizar y el valor tanto económico como personal de aquello que dejaremos de ganar. El problema económico básico surge cuando se utilizan diversos medios, rutas o caminos para alcanzar una serie de objetivos. De manera que cabe preguntarse cuál sería la alternativa o el camino más adecuado para alcanzar esta serie de objetivos. Es por eso que se dice que la actividad económica reside en la posibilidad de elección. El hecho de que los factores productivos sean prácticamente limitados y las necesidades humanas sean ilimitadas hacen inevitable la elección. La necesidad de elección es evidente cuando se consideran los tres problemas fundamentales a los que toda sociedad debe enfrentarse y debe dar respuesta: qué producir, cómo producir y para quién producir. Estas respuestas están dadas por los distintos agentes en los distintos mercados. Quiero poner como ejemplo a la empresa Ricor. Cuando se realizan estas cuestiones, qué producir, ella va a producir y comercializar el arroz. ¿En qué cantidad va a producir? Su objetivo es que su producto llegue a la mesa de cada uno de las familias nicaragüenses. ¿Cómo lo va a producir? A través de procesos industriales. Es una empresa que cuenta con la ciencia y la tecnología más moderna a nivel mundial. Por ejemplo, cuenta con calificadores ópticos operados digitalmente que se encargan de inspeccionar cada grano de arroz que procesa. ¿Para quiénes van a producir? Como ya había dicho antes, su objetivo de producir este bien de consumo masivo es llegar a la mesa de cada una de las familias nicaragüenses. La frontera de posibilidades de producción es un modelo económico simple que muestra la cantidad de bienes y servicios que una sociedad puede producir, una economía puede producir cuando se ve limitada por sus recursos y su tecnología. La siguiente gráfica muestra un supuesto de una economía que solo produce computadoras y automóviles. Podemos observar que en el punto G se producen 3.000 computadoras, pero no se produce ningún automóvil. En cambio, en el punto H se producen 1.000 automóviles, pero no se produce ninguna computadora. Esta gráfica también nos permite analizar la disyuntiva de disminuir la producción de un bien para aumentar la producción de otro bien. Tal es el caso del punto A, cuando se producen 600 automóviles y se producen 2.200 computadoras. Al pasar al punto B, vemos un aumento en la producción de automóviles, pero una disminución en la producción de computadoras. Es importante destacar la relación que tiene este modelo con la eficiencia y el crecimiento, pues este modelo, como su nombre lo dice, es una frontera que separa dos regiones. Esas dos regiones pueden estar dentro de la frontera o afuera. Un punto que está dentro de la frontera es el punto D, donde se producen 1.000 computadores y se producen 300 automóviles. Pero ¿qué sucede? En el punto D está dentro de la frontera de posibilidades de producción, pero se mira que está desperdiciando recursos y tecnología porque no está produciendo en su máxima expresión. En cambio,
fuera de la frontera, en el punto C, por ejemplo, podemos ver de que no es capaz esta economía de satisfacer esa necesidad, porque no cuenta con los recursos ni con la tecnología necesaria. También podemos analizar de que dentro de la curva de frontera de posibilidades de producción es cuando una economía es productivamente eficiente, porque está utilizando al máximo sus recursos y su tecnología. Esta gráfica muestra una vez más cómo la economía es la ciencia de la elección. Hola, mi nombre es Jennifer López y hoy les vengo a hablar un poco sobre las subdivisiones de la economía positiva y normativa. ¿Pero qué es la economía positiva? Es la rama de la economía que estudia de manera objetiva lo que ocurre en el mundo económico y asimismo sus relaciones y las fuerzas que en ellas se producen. Intentan dar respuesta al por qué sucede un hecho desde el punto de vista de la razón. De igual forma, describe los hechos económicos de forma específica, buscando proyectar sus consecuencias e identificar sus causas mediante datos certeros y concretos, sin llegar a emitir un juicio u opinión de ello. Algunos ejemplos de economía positiva serían el índice inflacionario del mes pasado. Relacionándolo con Nicaragua, sería de que en Nicaragua una variación del 3.6% en el índice de precio al consumidor en comparación al mes de mayo. La cotización del dólar para un día en específico, por ejemplo, la cotización del dólar para el día 1 de septiembre, que fue de 34.51 córdobas. La tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto durante el año, la demanda de un producto o la tasa del IVA, que como todos sabemos es de un 15%. Tampoco se encarga de remediar o de dar solución a los problemas de carácter económico o de indicar que la presencia o ausencia de una condición económica sea o no favorable. Por otra parte, la economía normativa aplica criterios para tomar decisiones económicas, emite juicios y usa el pensamiento subjetivo para dar solución a los problemas económicos. No es objetiva, ya que opina desde su punto de vista individual e incluso como política gubernamental cuál es la mejor forma de encarar una situación de índole económica. Básicamente, da respuestas a las preguntas que tienden a explicar el mundo económico acerca de lo que debería hacerse o lo que debería ser. Se basa en los conceptos de la economía positiva, valora la situación económica desde un punto de vista subjetivo, dando recomendaciones de lo que considera es la mejor solución. En los ejemplos de economía normativa podríamos hacer una comparación con el primer ejemplo que brindamos en la economía positiva. En economía positiva decíamos de que la variación del 3.6% que hubo en comparación al mes de mayo. Entonces, en economía normativa, como es más práctica, diríamos la variación del 3.6% del índice inflacionario del mes de junio ha perjudicado al sector comercial. Acoplándolo también un poco más a cómo estamos actualmente en el país, donde muchas empresas o incluso algunas instituciones decidieron que los sueldos mínimos deberían de estar congelados por este año. Entonces, en un ejemplo como economía normativa, podríamos decir de que esos sueldos tienen que incrementar un 10%. También podríamos decir de que para mejorar la economía se deberían producir mayor cantidad de bienes de consumo. Es por esto que les voy a mencionar un poco sobre las diferencias entre economía normativa y positiva. Entre estas se puede mencionar que la positiva identifica lo que es y la normativa lo que debería ser. La positiva es objetiva y la normativa es subjetiva. La economía positiva es comprobable y la normativa emite juicios y criterios de valor. La positiva es teórica y científica, la normativa desarrolla planteamientos y genera ideas de pensamiento. La positiva puede ser descriptiva, macroeconómica o microeconómica, y la normativa puede ser tan extensa como ramas del pensamiento político, económico, político, fiscal y político y monetario. Por último, mientras que la positiva es teórica, la normativa es práctica.